la teología sistemática. Hoy precisamente caminamos conociendo al Dios que se revela, y esto es precisamente una introducción a lo que es la teología. Vamos a tomar textos bases para afirmar y consolidar lo que vamos a estar hablando y charlando aquí en esta tarde. Yo le invito a que abra su Biblia precisamente ahí en 2 Timoteo 3, 16 al 17, textos muy conocidos, Hechos 20, 27 y Juan 17, 3. Abra su Biblia, 2 Timoteo 3, 16 al 17, Hechos 20, 27 y Juan 17, 3. Esto es lo que nos abre precisamente el paso para estudiar de una manera bíblica, de una manera contextual y saber qué precisamente Dios tiene para cada uno de nosotros. Conociendo al Dios que se revela, una introducción a lo que es esto de la teología sistemática. Vamos al primer texto, que es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Chéquense lo que habla aquí. La Biblia, la palabra de Dios y su utilidad. ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué es la Biblia? Para enseñarnos. Toda persona que enseña que enseña tiene que tener ¿qué? La Biblia. Hoy hay un montón de testimonios, un montón de cuentos que no le digo, que no valen, pero realmente, sinceramente y sin pedir disculpas, ¿a quién le importa? ¿Si está escuchando fuerte eso o no? ¿A quién le importa su testimonio? A nadie. ¿A quién le importa sus vivencias y que pasé por aquí? A nadie. Lo único que ocupamos para enseñarnos, ¿qué es? La Biblia y solamente la Biblia. Porque a través de ella no solamente nos va a enseñar, sino nos va a ¿qué? Redarguir. ¿Se da cuenta? La enseñanza nos lleva ¿a qué? Al redarguyimiento. El redarguyimiento nos va a llevar ¿a qué? A corregirnos. Y la corrección nos va a llevar a instruirnos en justicia. ¿Usted y yo somos justos? Para nada. Pero es la encargada la Biblia, no es que no es el mensajero lo importante, sino ¿quién? El mensaje. El mensaje. El mensaje es lo que importa. Y todo esto nos lleva con un solo fin. Mire lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Por eso en muchas iglesias, por muy grandes que estén, por mucho ruido que tiren, por mucha sensación, por mucha emoción que puedan irradiar, porque eso es lo que se irradia, emociones, y siente bonito y llora. ¿Cuántas veces ha llorado usted y no ha cambiado? Porque no es a través de las lágrimas que usted va a cambiar. ¿Es a través de qué? Del conocimiento. Hechos 20, 27, mira lo que dice la palabra. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, solamente el consejo de Dios basta. Y ya vimos para qué. Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para que al final tengamos una postura y cómo caminar firmemente. Juan 17, 3. ¿Qué dice Juan 17, 3? Y esta es la vida eterna. Hermanos, ¿por qué es que qué es lo que estamos persiguiendo en este sistema de tierra? En este sistema de vida. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? La vida eterna. Bueno, nos está diciendo la Biblia y esta es la vida eterna. Nos está dando una respuesta. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. O sea, la vida eterna es conocer a quién. Al Dios de Jesucristo. ¿Se fijaron? Al Dios de Jesucristo. Quien niega al Padre, niega al Hijo. Quien niega al Hijo, niega al Espíritu Santo. Por eso es que no se puede caminar de una manera libre cuando no se conoce realmente el propósito. ¿Para qué es la Biblia? ¿Por qué necesitamos conocer la Biblia? ¿Y cuáles son precisamente estas pautas a seguir? Así que, teniendo estos textos en bases, nos adentramos precisamente en la importancia que es la teología sistemática. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude en esta noche. Amén. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos y darnos la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor, en tu casa, frente a este texto sagrado, Señor, en lo cual te rogamos que seas tú, Señor, obrando en nuestro ser, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para comprender, Señor, y a través de esa comprensión nos puedas enseñar, y a través de esa enseñanza puedas redarguir nuestras vidas, nuestras mentes, para corregirnos, Señor, y de esa manera, Señor, poder andar, Señor, justamente conforme tu palabra. Ayúdanos, Señor, y sé tú con nosotros en esta trayectoria, Padre, te lo pedimos, pese a nuestras faltas, pese a nuestros pecados, te rogamos que te apiades de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a entrarnos rápido. ¿Por qué hablar de teología? ¿Por qué hablar de teología? La teología no es para los teólogos. La teología no es para la gente estudiosa o profesional, sino que la teología es para todo cristiano. La teología se compone, esa palabra teología se compone por dos frases. Teo, ¿qué es qué? Deus, teos, y logía es estudio. Entonces, ¿qué significa teología? El estudio de Dios. ¿Qué hacemos cada vez que abrimos la Biblia? Teología. ¿Estudiamos a quién? A Dios. Entonces, ¿todos somos qué? Teólogos. Eso es una frase que me encanta del pastor R.C. Sproul. Dice, todos somos teólogos. La pregunta es si seremos buenos o malos teólogos. ¿Todos somos qué? Teólogos. ¿Y qué dice? La única pregunta es si seremos buenos o malos teólogos. ¿Usted conoce malos teólogos? ¿Usted se considera un buen teólogo? Esa es la grande diferencia, porque al no conocer nosotros la teología, al no caminar realmente con el conocimiento de la palabra, vamos a estar formando un montón de dioses, nos vamos a estar haciendo un montón de ideas, vamos a pensar que en la injusticia Dios puede habitar y como quiera nos vamos a ir al cielo. ¿No conoce a esa gente? Como quiera ya Dios sabe que yo soy malo, yo soy mala. Dios conoce mi corazón. Ese es un error completamente acabado. Acabado. O sea, ahí prácticamente usted está diciendo, yo voy a seguir igual y no me importa lo que la Biblia diga. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ser conscientes de cómo la Biblia es desarrollarse, no solamente en el conocimiento, sino en nuestro ¿qué? Comportamiento. La Biblia no da una opción, sino que la misma Biblia nos manda a conocer a Dios. Esto es para que lo vayan clase por clase aprendiendo y llevando a memoria. La Biblia no da una opción, sino que manda. Es una orden. ¿Conocer a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos en nuestra mente un pensamiento torpe, errado de quién es Dios. ¿Quién es Dios, hermana Mariela? Para usted, ¿quién es Dios? Platíquenos. ¿Quién es Dios? ¿Sí creen en Dios? Ok, ya creen en Dios, ya vamos caminando, avanzando. ¿Quién es Dios para usted? ¿O qué se afigura que es Dios? ¿No qué? ¿No creen en Dios? ¿Es atea? ¿Eh? Hermano, ¿le ayudas? ¿Quién es Dios?
¿Cómo que muchas cosas? Entonces sería, ok, entonces estás hablando. Ok, sí, porque fíjate la respuesta de muchos. ¿Quién es Dios? Y lo dicen, todo es para mí Dios. Entonces esta carpeta es Dios. Entonces esta cosa es Dios. Pero al no conocer quién es Dios, ¿cuánta gente no forma en su mente que un pedazo de yeso, que un pedazo de madera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque desconocen quién es Dios. Dice el hermano, Dios es el creador del cielo, Dios es el creador de la tierra, Dios es, o sea, ya estás hablando prácticamente quién es Dios. ¿Me entiendes? De una manera corta, de una manera contextual, tenemos que realmente dar una respuesta a saber quién es Dios. Dicen, Dios es el mar. Dios no es el mar. Dios no es una piedra, Dios no es un árbol. ¿Se da cuenta? Pero mucha gente, al no tener el contexto correcto de quién es Dios, han formado una construcción teológica y han pensado que Dios es esto, Dios es aquello y Dios es el otro. No, tenemos que dar una respuesta concreta y clara para que la gente no siga engañándose. Hermana Daisy, ¿quién es Dios? Ok, creador. Está bien, lo tenemos como creador. Chéquense que leímos anticipadamente textos. Si hablamos y le añadimos, que no es cierto, o sea, no es mentira lo que están diciendo, pero no lo estamos hablando de una manera como concreta. Leímos 3 textos. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es Dios, hermana Carla? Otra vez, el creador. Está bueno pues. Hermana Oralia, ¿quién es Dios? ¿Otra vez el creador? ¿Ese es Dios? ¿Usted cree que Dios murió por sus pecados? ¿Cuándo vieron que crucificaron a Dios? ¿Verdad que lo leímos? ¿Ese es Dios? Sí, porque a veces oramos, gracias Dios por haberte dejado crucificar. Y estamos mal. ¿Quién se crucificó? ¿Quién lo mandó? Entonces tenemos que aprender a qué? A definir quién es Dios realmente. Jesús es el móvil que Dios envió para que usted y yo fuéramos perdonados de pecados. ¿Sí estamos entendiendo? Chéquense nuevamente Efesios. Ya leímos un texto, pero chéquense por ejemplo Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el bendito? El Dios y el Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia constantemente viene a nosotros, que es a través de las oraciones que nos da a entender que nosotros tenemos oraciones bien pecaminosas. Porque dice, porque ni siquiera saben cómo orar. Gracias a quien hoy nos podemos acercar al trono supremo de Dios, a Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Murió por nosotros y nos dio la redención. La redención es que nos limpia, nos transforma y hoy podemos entrar ante Dios Padre para rogarle y para pedirle. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuántas veces no hemos crucificado a Dios? Y tenemos al Espíritu Santo en el cielo. Y tenemos a Jesucristo aquí caminando. ¿Quién es el que habita ahora en nosotros? El Espíritu Santo. Dice, es necesario, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría a ustedes ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, el que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, tenemos que aprender ¿a qué? A definir cómo son las cosas y cómo es esto. Entonces, la Biblia no da una opción, sino que nos manda a conocer ¿a quién? A Dios. Juan 17:3. Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que ir caminando y tenemos que ir avanzando, que que esta es la vida eterna. ¿La vida eterna es qué? Ok, la vida eterna es qué? Conocerlo. La vida eterna es conocerlo. Entonces, Dios nos da de su sabiduría, igualmente a quien Él la da y a quien la busca. Proverbios 2, 1 al 6. Mira lo que dice el Proverbio 2, del 1 al 6. Mira lo que habla. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, ¿dónde? Dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu... ¿Sabe qué significa eso? Que cuando no tiene que hablar, cállese. O tómese esta por la misma ofrenda. Cuando hay muchas cosas que hablar, es mejor que callar. Hay muchas cosas que pueden suceder en el transcurso del día a día o de la vida. Hay muchos problemas, hay muchas situaciones que nos están llamando no para que demos nuestra opinión, sino para que ¿qué? Para que te calles. Para que te calles. ¿Qué dice el 4? Si como a la plata la buscares, ¿por qué cree que nos lleva a poner en principio a la plata y a los tesoros? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Desde cuándo te preparas? Pues, ¿qué va a hacer? Oyes, ya cállate, ya duérmete, ya apaga ese teléfono. Mañana tengo que. Si así nos preparáramos para el servicio. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces sabemos que conforme pensamos, así somos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Que como pensamos, así somos. Si como a la plata la buscares ¿qué? La inteligencia y la sabiduría. Yo siempre les digo lo mismo. Toda la gente se queja porque no tiene dinero, pero no se queja porque no tiene sabiduría y porque no tiene inteligencia. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el 5? Llegamos hasta el 6. Dice entonces, y ahí le da una vuelta y al entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, ¿qué? Guáchate algo. La gente no tiene miedo realmente al infierno. Sinceramente. ¿Creen ustedes que la gente le tiene miedo al infierno? Sinceramente, ¿usted cree que la gente le tiene miedo al infierno? ¿Qué dice usted? No. Fíjese, vamos a hablar de la gente, hombre. Esta vez les doy permiso que hablen de la gente. ¿La gente le tiene miedo al infierno? Pues mi hija dice que ella se va a arrepentir hasta que se esté. Ok, la gente no le tiene miedo al infierno. ¿La gente le tiene miedo al infierno? ¿La gente le tiene miedo al infierno? ¿La gente le tiene miedo al infierno? No. ¿Saben lo que la gente le tiene miedo? A dejar de existir. Sí, porque se acomodan a la idea. Se acomodan a la idea de que no importa cómo esté el infierno, pero si no dejo de existir no hay lío. Además, hay hasta alabanzas, hombre, que después de muerto me llevo un perico por si el diablo allá se le ocurre, pues nos damos un pase, hombre. ¿Sí o no? La gente no le tiene miedo al infierno. La gente tiene miedo a dejar de existir. Y es ahí donde la gente se acomoda, ¿qué? A su pecado. Cuando esté en las últimas me arrepiento. Mientras hay que darle vuelo a la hilacha. ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? La gente no le tiene miedo al infierno. Porque la gente no es inteligente y la gente no es sabia. Porque si tan siquiera fueran inteligentes y si tan siquiera fueran sabios, entonces entenderían cómo es que se teme a Dios. ¿Y hallarán qué? Su conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender esto, que el conocer a Dios nos sostiene en los tiempos a los cuales llamamos difíciles.
¿Qué fue lo que sucedió con el siervo Job? Cuando había pasado todo lo que le había sucedido. O sea, quiero entender que estamos entendiendo lo que estamos hablando. ¿Qué le pasó? Díganme una cosa que le pasó al siervo Job, hermana Daisy. Una sola cosa. Sí, cuando le pasó toda la catástrofe. Una sola cosa, dígame. Perdió su familia, una sola cosa. Perdió su familia, y dijo él. ¿Qué más? Cuando perdió, ¿qué perdió? Dígame una sola cosa de las que perdió. Su riqueza, su familia, ¿qué más? Su salud, su paz emocional. ¿Sí o no? Sus hijos, eran 10 hijos. Imagínate 10 hijos perderlos de un solo golpe en un solo día. Creo que eso ya no te importaría si perdiste lo demás. ¿Ah? ¿Sí o no? Ya ahí sería un trauma terrible ya ahí. ¿Te das cuenta? Pero él aparte le añades que perdió su salud. Porque acuérdate que al final de cuentas le vino una sarna. Una roña, como una lepra. Pero chécate que al momento que él está pasando todo esto, aún se acerca a la mujer y le da un consejo. Le dice, hombre, ya maldice a ese Dios que le sirves y muérete. ¿Qué dijo Job? Como una torpe, como una necia has hablado. ¿Qué acaso solamente tenemos que alabarle a Dios cuando nos da cosas buenas? ¿Y en lo malo qué? El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor ¿qué? Bendito. Dice, y en todo esto Job no pecó en nada. ¿Por qué? Porque Job tenía el conocimiento de Dios. Por eso el conocer a Dios nos sostiene en los tiempos en los que llamamos difíciles, porque el conocerlo nos hace claramente entender que de Él provienen todas las cosas. ¿Te vas a poner a tercar con Dios? ¿Te vas a poner a renegar con Dios? Sí. ¡Ay! Pero lloran hasta desconso. Hermanos, escuche bien lo que le estoy diciendo. Aún nuestros sepelios, aún nuestras muertes, hermano, cuando que nos digan, que el hermano Beri es nuevo en la iglesia, que el hermano Beri se murió, tendríamos que estar gozosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que no? No, es que usted ore por su hijo si no se arrepiente y si no viene a Cristo. Ahí sí llórele, pero a todo lo que le da. Porque ese va directo para abajo, ¿me entiende? Pero si uno que sirve a Cristo, ¿cómo tendrían que ser nuestros velorios? Alegres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora nuestro hermano y nuestra hermana ha triunfado. ¿Se da cuenta? Pero el no conocer a Dios lo hace, ay, pobre. No, hermanos, nosotros estamos aquí. Mira cómo cataloga la Biblia, cómo cataloga la vida del ser humano. Lo cataloga como un simple gas. ¿Sí o no? Dice que es como la neblina, que sale, pero ya nomás sale el sol y se va. Dice que es como una simple hierba. Dice, crece la hierba y se marchita con el sol y se fue la vida. Fíjate lo simple que la Biblia demuestra que es la vida. Corto y nada. O sea, como algo, imagínate con un gas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que entender que el conocer a Dios nos da una estabilidad, no solamente en esta vida, sino precisamente en la mente. Nos hace estar tranquilos. Dice el hermano que ya está con el Señor, el hermano A.W. Tozer, dice, lo que piensas de Dios determina cómo enfrentas ¿qué? La vida. Lo que piensas de Dios, lo que conoces de Dios, es lo que determina cómo enfrentas la vida. Hermano, si mañana nos va mal, ¿qué tenemos que hacer? Gloria a Dios. Si mañana nos va bien, gloria a Dios. Por eso me acuerdo de un hermano que decía, pastor, a veces nos toca decir gloria a Dios y a veces nos toca decir aleluya.
No hay de otra. O gloria a Dios o aleluya. Pero tenemos que entender esto dentro de esta transición en la cual estamos avanzando. Hoy quiero precisamente que comprendamos, que entendamos a lo que es el inicio, la introducción de lo que es esta teología sistemática, porque es vital para nuestra vida y como precisamente cómo nos forma y cómo nos vuelve realmente discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué es la teología? Ya hablamos qué es la teología. ¿Qué quiere decir la palabra teología? Teos, Dios, logía, estudio, el estudio de Dios. Ahora, ¿qué es la teología sistemática? Una definición sencilla es organizar lo que toda la Biblia dice sobre un tema específico. Organizar lo que toda la Biblia dice sobre un tema específico. Hablábamos precisamente dentro de la formación de la Biblia, ¿cuál era el propósito de la Biblia? ¿Lo recuerdan? A ver, ¿dónde se formó la Biblia para empezar? ¿Ah? ¿Dónde se formó la Biblia? 17:14, ahí inicia la Biblia. Pero ¿cuál era el propósito de la Biblia? Sí, para dejar la memoria, ¿de qué? Del plan salvífico que Dios hizo. Es sencilla la cosa, o sea, es eso. Entonces, el tema es específico y claro. Y la base bíblica, precisamente lo leímos al comienzo, 2 Timoteo 3:16, 17, donde entendemos que toda la Biblia nos equipa. Es a través de la Biblia que podemos ser equipados. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve esa inspiración que Dios trajo dentro de la escritura? ¿Para qué sirve? Principalmente para enseñarnos. Entonces, para ser enseñados, ¿qué ocupamos? Que se nos hable escritura, que se nos hable Biblia. ¿Un testimonio nos va a hacer algo? La Biblia es la que nos puede enseñar. De enseñarnos, ¿nos lleva a qué? A redarguirnos. Hay algo que sucede dentro. El pan de vida, el pan que descendió del cielo, que es la palabra, viene a fomentarse, viene a materializarse, viene a adentrar a nosotros para redarguirnos. Cuando nos redarguye, nos corrige. ¿Se da cuenta? Cuando no hay un redarguyimiento genuino, hermano, no puede haber una corrección. No puede haber un cambio real. Hay mucha gente que solamente se arrepiente. ¿No conoce a esa gente? Pero que al otro día, ¿cómo andan? No, se arrepintieron. Tal vez se compungieron, se agüitaron. Pero no hubo una corrección, no hubo un cambio de vida. Y después de ese cambio, después de esa corrección, viene una instrucción. Y nos lleva a instruirnos ¿en qué? En toda justicia. Toda esa escritura pues nos equipa. ¿Cuánta necesidad tenemos de la escritura? ¿Cuánta necesidad tenemos de la palabra? Hermanos, volteen a ver sus propios comportamientos, hombre. Volteen a ver sus propias vidas, en qué han madurado, en qué han crecido, en cómo han sido formados. ¿Se da cuenta? Ahorita hablamos de quién era Dios. ¿Qué tanto hemos sido transformados? Y pastor, lo conocemos muy poco. Entonces es aquí donde el Señor tiene que ir haciendo su obra. Isaías 28:10. Hay una orden y una línea sobre línea. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito allí, otro poquito allá, refiriéndose a la palabra que era el Mesías. ¿Están aquí? Hermanos, lo ocupamos, lo necesitamos. Necesitamos un orden dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro día a día, una línea sobre una línea.
Y esto realmente tenemos que aprender a memorizarlo. Lo decía Luis Berkhoff. Decía, la teología sistemática no crea verdad. ¿Qué dice? Solo la organiza. La teología sistemática no forma una verdad, sino que la teología sistemática sirve solamente ¿para qué? Para organizar todo lo que el Señor a través de la Biblia nos ha dejado para cómo debemos andar. Me viene a la mente Deuteronomio 28, ¿qué? 28, 29, 29, 28, 28. 29, 29. ¿Qué dice? Es un texto que nos debemos de saber de memoria. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? ¿A quién le pertenecen las cosas secretas? Imagínate las babosadas que hablan ahí entre grupos. ¿Y los aliens existen? ¿Y será cierto que las naves vienen? ¿Y qué más? Y decía la hermana Carla, no voy a decir porque después se enoja que fue la hermana Carla, y la madre nodriza. Y los reptilianos. Gente que solamente tiene comezón ¿de qué? De oír. ¿Qué me importan a mí los reptilianos? ¿Qué me importan a mí los ovnis? ¿Qué me importa si Dios ha creado? Bueno, ¿qué no es Dios para formar lo que Él quiera a través del sistema? ¿O no? Si lo formó o no lo formó, ¿me importa? Me va a cambiar, me va a corregir, voy a ser mejor, que traigo hasta ese tema constantemente. ¿Para qué? Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, lo que nos ha revelado, que andemos en línea tras línea, que andemos en orden, que andemos en amor, que andemos precisamente los unos a los otros, el prójimo, que amemos a Dios y también al prójimo. O sea, cosas reveladas que ya Dios nos ha dado, son en las cuales usted y yo debemos de andar. ¿Se da cuenta? Cosas que no nos... ¿En qué te edifica? ¿En qué? Ay, no, vamos a hablar de Lilith. ¿En qué me importa si esa vieja se comía las semillas o no? ¿Ah? No, que vamos a hablar de... ¿Y a mí qué me importa? O sea, ¿me va a hacer mejor cristiano? La Biblia nos habla claramente que todo nos es permitido y todo lo podemos hacer, pero no todo nos hace crecer, no todo nos edifica. Entonces, si no te edifica, haz estas preguntas. Cada vez que viene alguien con una babosa, bueno, ¿y eso me hace crecer? ¿Eso me edifica? ¿Eso me hace ser diferente persona? Ok, no, entonces no me importa. Pero como tenemos la perversidad en nuestras mentes, somos seres ¿qué? Pervertidos. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué pervertidos? Porque no nos llenamos. El profeta lo dice, que ni la tierra se llena de comer. ¿Ah? Hablando precisamente de los sepulcros. ¿Se ha llenado la tierra con tanto muerto? Está come y come, ¿no? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Dice, así la orejota que tienen tampoco se llena de tanto escuchar, ni el ojo de tanto ver. ¿O a poco ya se les casó el ojo? ¿No te ha pasado que estás en el TikTok ahí todavía hasta qué hora? Hasta que te sangran los ojos y todavía se te cae el teléfono en la carota, ¿verdad? ¿Te cansas de ver? Ahí es donde podemos observar claramente lo pervertido que estamos. Y desde ese punto tenemos que decirle, Señor, cambia nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces la teología sistemática no crea verdades, solamente ¿qué? Las organiza. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la teología? Ya con esto voy a terminar. Porque, número uno, teología, estamos aprendiendo que es conocer a Dios. En Juan 17:3 ya lo vimos, es conocer la vida eterna. Número dos, teología te protege del error. Efesios 4:14. Chécate lo que dice que nos protege el error. Efesios 4:14. Para que ya no sean ¿qué? ¿Qué quiere decir? Chéquense esto, chéquense lo que dice aquí. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Vamos a detenernos ahí porque esto nos lleva a detenernos.
para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir cuando le estás diciendo a alguien que es un niño? Ok, que no sabe, pero principalmente infantil, inmadurez. ¿Cuánta gente inmadura no tenemos dentro de las iglesias? ¿Ah? Sinceramente. ¿Cuáles son las inmadureces de las personas de la iglesia? Dame una. Una nomás, no me estalta. Discusiones. Otra. Dos. A ver, una inmadurez de las personas de la iglesia. Chismes. ¿Ah? Desagrado. ¿Cómo es eso? Nada le da sagrado a esa persona. Que se vayan al diablo, yo las corro. ¿Qué más? Sentimentales. ¿Qué más? Celos. A ver, celosa, digo, Oralia. Críticas. ¿Para qué nos sirve la teología? ¿Para qué nos sirve la palabra? ¿Para qué nos sirve crecer en el conocimiento? Para que ya no sean niños fluctuantes. No solamente va a generar una inmadurez dentro de la iglesia, sino que va a llevar a un comportamiento. Van a ser llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. O sea, que se va a acomodar a lo que le gusta oír. ¿Se da cuenta? Por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe cómo se le llama eso? Gente alcahueta, que le da a la gente por donde quieren. No. Este es el hermanito que más diezma. Hermano, usted no se puede sentar ahí. Usted siéntese aquí donde están los santos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque se toma la gente, tanto tienes, tanto vales. ¿Sí o no se da eso en las iglesias? ¿Ah? Se da por montones eso, hermanos. Me decían a mí, pero es de las hermanas que más diezma. Dice la hermana que si se va a acabar. Dígale que se vaya al diablo 10 veces, hombre. Hasta ahorita han pasado ya casi 10 años y aquí estamos todavía. ¿Se da cuenta? Hubo una mujer que nos metió, nos llevó a comer, ¿no? Y que me dijo, ustedes júntense conmigo y no les va a faltar nada. También se fue al diablo, hermanos. Y no me ha faltado nada, hermanos. Pelo solamente, pero hasta ahí. Pero ¿se da cuenta lo que generan todas estas cosas? Realmente no queremos estar donde nos van a corregir. Y si está usted donde lo van a corregir, es porque usted va, ¿qué? Creciendo, en aumento. Nada lo puede sostener. Eso es lo que dice Vientos de Doctrinas. La teología te hace madurar. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7, mira lo que nos habla, mira lo que nos dice la Biblia. Personas que saquen el pecho, personas que no importa lo que venga, dice arraigados y sobreedificados en Él. No en el pastor Salas. ¿En quién? En Él. Y confirmados en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Yo estoy seguro, aunque no lo vea. Yo estoy claro, firmemente parado, aunque el entorno diga lo contrario. Eso es la fe. Así como habéis sido, ¿cómo? Enseñados. O sea, hermanos, ¿se da cuenta que todo esto es una práctica? Es una práctica constante. Abundando, ¿cómo? En acciones. ¿Para qué usted tiene que dar gracias? ¿Ah? ¿Por qué es lo que usted tiene que dar gracias según este texto? Chéquense, lo voy a leer otra vez y usted me va a responder. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es en lo que usted tiene que ser agradecido? En todo, como venga. La hermanita que no le cae, usted tiene que dar gracias por ese diablo, hombre. Gracias, Señor. Usted no le puede dar vuelta, porque dándole la vuelta,
O sea, cuando le digo dándole la vuelta, no, pues me voy de la iglesia porque no la soporto a esa vieja. ¿Qué crea? Ya la esperan otras 3 igual que esa, o peores. Porque entre más le demos vuelta a nuestros problemas, es lo que más Dios nos va a poner enfrente. Porque hay situaciones que no están para cambiar, hay situaciones que están para cambiarnos. Y uno tiene que entender esas cosas claras. Por eso Dios te dio el marido que te dio. Por eso Dios te dio la mujer que te dio. Por eso Dios te dio el hermano que te dio. Por eso Dios te dio el pastor que tienes. ¿Se da cuenta? Entonces tienen que entender claramente cómo es que funciona esto. Arraigados, edificados, firmes. ¿Qué quiere decir eso? Madurez total. ¿Qué nos lo va a dar? La palabra. La teología no solamente nos hace madurar, sino que te capacita para enseñar a otros. Así como yo estaba, mira ahora dónde estoy. Segunda de Timoteo 2:2. O sea que eso trae transmisión para otro. Mira lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Hermano, esto que estamos aprendiendo, usted tiene que salir a correr con los domínguez. Hermano, si usted supiera lo que estamos aprendiendo los jueves, si usted supiera en lo que nos estamos nutriendo, hermano, es necesario que se venga, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. ¿Qué pasa? ¿Me entiende? Entonces eso tenemos que entender. Algo que da también el pastor, ya en la presencia de Dios, el pastor John MacArthur, decía que la doctrina sana produce cristianos, ¿qué? Sanos. Ahora, solamente le voy a leer las 8 principales teologías sistemáticas de las cuales vamos a estar aprendiendo, que ya estuvimos en algunas. Cada una se puede convertir en una serie ya dentro de estas futuras clases, pero chéquense cómo es lo que es. ¿Qué es la teología sistemática? Es la exposición de la fe y creencias cristianas en un sistema lógico y organizado. La teología sistemática abarca las siguientes áreas de estudio. Chécate lo que nos abarca y lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a hacer entender las cosas claras. Habla de la bibliología, que es la palabra de Dios. Ya la avanzamos, ¿se acuerdan? Ya aprendimos de dónde viene la palabra, por qué la Biblia, ya la hablamos. Habla de la teología propia, que quién es Dios Padre. Eso es lo que vamos a conocer. En las primeras clases vamos a tener la teología propia, que es conocer a Dios a través de la palabra. Vamos a hablar no solamente de conocer a Dios Padre, sino de la cristología, que es conocer al Hijo. La cristología nos lleva a conocer al Hijo. Después viene la neumatología, que es conocer ¿a quién? Al Espíritu Santo y todo lo que la Biblia habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de lo que es el Espíritu Santo. Después de ello vamos a conocer la antropología, que es conocer ¿qué? Al hombre. Ya hemos hablado precisamente el mes pasado, ¿verdad? De lo que era la amartiología. ¿Qué es la amartiología? La doctrina que estudia el pecado. ¿Cómo es que sola camina todo esto? Hemos hablado también ya de la soteriología, de lo que es la salvación. Vamos a hablar de la angeología. Vamos a hablar de la eclesiología, que es la iglesia. Y luego vamos a hablar de un tema que me encanta a mí, que es la escatología. Así que es muy importante estudiar la teología sistemática, ya que nos ayuda a comprender que enseña la Escritura sobre cualquier tema, asunto general o particular. Ninguno de los pastores, ninguno de los líderes tiene toda la verdad absoluta, pero sí la palabra de Dios. Amén. Así que tenemos que entender eso y son uno de los temas que vamos a avanzar. Ahorita no creo, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir a la hermana Carlo, Angelina, que esta imagen, o a la hermana Angie, la mande a los grupos de WhatsApp para que tengan esta imagen y sepan ya prácticamente un sketch de lo que vamos a ir avanzando en lo que es la teología sistemática. Así que damos gracias a Dios por esta introducción y al final ahorita vamos a tener las preguntas necesarias. Vamos a orar para despedir el video y luego ya continuamos. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias por tu palabra viva.